Buenos días. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña el Director General de Consumo. El objeto de esta convocatoria es dar a conocer a la opinión pública la puesta en marcha, primero la elaboración, evidentemente, y la puesta en marcha del segundo plan de marco de consumo de Extremadura, que tendrá una vigencia de este año, de 2021, hasta el 2028. El plan marco de consumo, que estaba vigente anteriormente, el primero, finalizaba en el año 2020, a finales del año 2020, y era necesario, por muchas razones que ahora les explicaré o les intentaré explicar, tener un nuevo instrumento que nos permitiese una planificación en materia de la política de consumo. En los últimos años, el Instituto de Consumo de Extremadura, conocido como INCOEX, creemos que se ha consolidado en Extremadura. Se ha consolidado como algo fundamental para el Gobierno de la Junta de Extremadura, que es una herramienta necesaria que la autoridad en materia de consumo necesita para prestar el servicio de carácter público para la protección y la defensa de la seguridad, de la salud y de los derechos, legítimos derechos e intereses económicos de las personas consumidoras de Extremadura. Esto no lo hace solo el INCOEX. El INCOEX, ya les he dicho que es una herramienta al servicio de la autoridad en materia de consumo, pero esto lo hace de forma sinérgica. ¿Con quiénes hace esta labor de forma sinérgica? Pues lo hace con el Consorcio de Información al Consumidor, que presta un servicio fundamental desplegado en todo el territorio de la comunidad autónoma, y, por supuesto, también, y hay que agradecerle muy mucho, las asociaciones de consumidores y usuarios que operan dentro de nuestro ámbito de actuación de Extremadura. Por lo tanto, felicidades tanto a las asociaciones como al Consorcio de Información al Consumidor, que han conseguido que el INCOEX sea hoy esta herramienta tan necesaria para las personas consumidoras, que potencialmente, evidentemente, somos todos y todas. Para elaborar el segundo plan marco de consumo, lo primero ha sido hacer una evaluación de lo que había ocurrido con el primer plan marco de consumo de Extremadura. Los resultados de esa evaluación, ya les adelanto que han sido positivas. Hemos sido capaces en estos años de poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura, prácticamente llegando al 100% de la población, incluido el medio rural, una estructura pública que atienda a esos derechos y que atienda a esos intereses económicos legítimos que tienen las personas consumidoras. Destaco que hemos llegado al medio rural de forma muy importante, y esto es una forma más de combatir el reto demográfico. El hecho de tener que desplazarse para realizar según qué funciones, si estás en el medio rural, frente a no desplazarte si estás en el medio urbano, supone, sin duda ninguna, una apuesta decidida por alcanzar este objetivo de poder disponer de los servicios públicos necesarios en todas y cada una de nuestras poblaciones, o por lo menos lo más accesible posible en todas y cada una de nuestras poblaciones. Estimamos que le damos cobertura a 910.250 extremeños y extremeñas, 910.250 extremeños y extremeñas, que de alguna forma o de otra tienen asegurado ese servicio público. Venimos resolviendo alrededor de 10.000 consultas, reclamaciones y denuncias al año en materia de consumo. De estas, el 80%
se llega a un acuerdo, a una resolución amistosa. Y esto lo quiero destacar porque supone un ahorro muy importante, no solo de sufrimiento para la persona consumidora, que ve protegidos sus derechos, sino también para la empresa, que es reclamada, porque supone que se ponga fin a la reclamación de una forma amistosa y eso supone un ahorro importante en los costes de las propias empresas. Por lo tanto, no solo protegemos los intereses y los derechos de las personas consumidoras, sino que también estamos favoreciendo el tener un tejido productivo sostenible y adaptado a una nueva realidad de consumo como la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué se llega a esta resolución amistosa? Pues porque tenemos 3.053 empresas y profesionales que están adheridos al sistema de arbitraje de consumo. Y esto es una cifra muy importante, pero que queremos, ya les adelanto, que queremos potenciar en este plan marco que ahora comienza. Se han realizado 250 campañas de inspección en la vigencia del anterior plan marco de consumo, 3.500 actuaciones de inspección anuales y del periodo 2017 a 2020 se llegó a 1.424 infracciones. Las campañas de información se han hecho por vía multicanal, adaptada a la población a la que iba dirigida la campaña y también a las personas consumidoras dianas. Y hemos sido capaces en este tiempo también de consolidar el laboratorio de calidad del Instituto de Consumo de Extremadura, del INCOEX, que se dedica fundamentalmente a conocer la seguridad de un producto que ahora cobra plena actualidad. Y es que tanto a lo que le han dejado a los niños y niñas de esta tierra Papá Noel, como a lo que les dejarán los Reyes Magos, los niños y niñas, a los Reyes Magos y a Papá Noel, les aseguramos a través de este laboratorio que los juguetes y los productos infantiles cumplen con la normativa de seguridad de la Unión Europea a través de este instituto, a través de este laboratorio. Un laboratorio que está acreditado por la ENAC y que está acreditado también desde el punto de vista internacional, con lo cual nos sentimos satisfechos. Esas son las estadísticas más importantes de lo que es la evaluación del primer plan marco de consumo. Pero también hemos querido que este segundo plan marco de consumo incluya en qué debemos mejorar después de haber realizado esa evaluación, pero también otros elementos que son de planificación o que son normativos que han condicionado la redacción de este segundo plan. Se encuadra dentro del Plan de Salud de Extremadura, toda la parte de la cadena alimentaria no la podemos entender sin la participación de la agricultura y la ganadería, no la podemos entender sin la parte de la seguridad alimentaria, de la salud, de la parte de salud pública, pero tampoco la podemos entender sin el consumo. Es uno de los tres pilares que nos aseguran que los productos que consumimos son de calidad. Evidentemente nos tenemos que adaptar a la nueva Agenda Europea del Consumidor y al marco estratégico de consumo nacional que tiene vigencia hasta 2025. ¿En qué sentido nos vamos a adaptar? Y lo verán reflejado en los ejes que les detallaré a continuación. Primero, no queremos unos consumidores pasivos, receptores de los bienes de consumo. Queremos consumidores activos, que reclamen cuáles son sus derechos, que permitan desarrollar un tejido productivo que se adapte a las necesidades que ellos plantean. En segundo lugar, queremos hacer una recuperación económica sostenible, una recuperación económica lo más ecológica posible, dentro de la economía verde y circular,
y lo más justa, orientada siempre hacia lo digital, pero no lo digital dotándonos de ordenadores. La digitalización, el proceso de digitalización es un proceso que empieza en nuestros cerebros. Por lo tanto, el segundo plan marco de consumo tiene que ser un catalizador que favorezca el mundo digital, entendido de la mejor forma posible. Desde luego, las cifras nos lo dicen. Si en el año 2009 el 32% de los ingresos que se producían en el comercio lo eran por vía electrónica, en el año 2020 lo es el 60% de los ingresos. Eso quiere decir que el comercio electrónico ha subido. Queremos facilitar y seguir apostando por el arbitraje en materia de consumo. Queremos hacer una especial protección de las personas consumidoras que entendemos que son más vulnerables. Entiéndanse estas como las personas mayores, como las personas que tienen alguna discapacidad, la infancia y la adolescencia, también aquellas que tienen mayor vulnerabilidad social, y también en las poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Sin duda ninguna, el impacto de la COVID-19 ha hecho que utilicemos más la telefonía móvil, ha hecho que utilicemos más el comercio electrónico y ha hecho que utilicemos más las redes sociales. En 2015 las transacciones económicas se hacían por valor de 86 millones de euros, las transacciones económicas digitales, y en el 2020 las transacciones económicas digitales supusieron 307 millones de euros en el total del país. Esto significa que está en auge esa vía, ¿no? Además, un comercio que no es un comercio local, que es un comercio global, un comercio donde solo el 39% de las web tienen un origen español y el resto no tienen un origen español, lo cual complica la labor de inspección, lo cual complica la labor de sanción y lo cual complica la labor de regulación de ese tipo de comercio. Ha habido cambios normativos, que no me voy a detener en ello, lo tienen ustedes en el plan marco de consumo. Y por último, quiero destacar que este segundo plan marco de consumo apuesta decididamente por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, o eso que se dice ahora de perspectiva de género. Pero yo quiero resaltar la igualdad en el acceso a los bienes de consumo entre mujeres y hombres. Así se configura este segundo plan marco de consumo con los siguientes ejes. Tiene 4 ejes. El primer eje es una mejora de la calidad, estructura y gestión de los servicios prestados por el Instituto de Consumo de Extremadura. El segundo eje es atención y resolución extrajudicial de conflictos y protección de las personas consumidoras. El tercer eje es la información, la formación y la educación en materia de consumo y participación de la ciudadanía. Y el cuarto eje es un eje dirigido a la difusión y a la comunicación. Les destaco, para terminar, algunos de los retos que se contemplan en el segundo plan marco de consumo para que la ciudadanía sepa de forma pormenorizada qué es lo que queremos con este segundo plan marco. Queremos un incremento en la transparencia de la actuación del INCOES. Queremos una apuesta por la calidad en la normativa, en los procedimientos, en las regulaciones que establezca la Autoridad de Consumo y el INCOES. Ya tenemos un ejemplo. Fuimos la primera comunidad autónoma que establecimos una guía de recomendaciones del comercio electrónico que fue pionera y que fue muy aplaudida por el resto de comunidades autónomas. Y esas buenas prácticas
forman parte también de la transparencia en la Comisión Sectorial de Consumo que tenemos con el Ministerio, los consejeros y consejeras competentes en materia de consumo. En segundo lugar, este segundo plan marco pretende una cohesión social y territorial, apostando de forma decidida por el medio rural. Seguiremos trabajando con el Consorcio de Información al Consumidor y con las asociaciones de consumidores y usuarios para que se llegue hasta la última localidad y se puedan atender con los mínimos desplazamientos posibles las reclamaciones, las sugerencias, las quejas y las denuncias que haya en materia de consumo. Queremos apostar por la digitalización de los procedimientos, siempre con la premisa de la accesibilidad universal para todas las personas con algún problema de discapacidad o de deterioro en alguno de los sentidos. Queremos incrementar el número de empresas y de profesionales adheridos al sistema de arbitraje. Entendemos la inspección de comercio como prevención de los conflictos en materia de consumo, pero también, por supuesto, como una apuesta por la mejora de la calidad del propio comercio. No la entendemos o no la queremos entender como algo punitivo. Queremos entenderla como una medida de prevención de los conflictos en materia de consumo y, a su vez, permitirle al comercio seguir aprendiendo para mejorar cada día el servicio que le da a las personas consumidoras. Y queremos que esta inspección del comercio module los servicios permitiendo esa igualdad de género, esa igualdad en tramos etarios, esa igualdad social y esa igualdad en personas que tienen alguna discapacidad. Y nos vamos a centrar mucho en el comercio online y comercio global. Queremos situar al Laboratorio de Calidad del INCOES como referencia nacional y, me atrevería a decir, internacional. Que seamos capaces de que le encarguen informes de seguridad de productos infantiles para que Extremadura sea una referencia junto a otros laboratorios de poquitas comunidades autónomas que puedan emitir esos informes que permitan un país mejor y una Europa mejor. Queremos hacer campañas, esta vez de la mano de las empresas. Creemos que si lo que queremos es un consumo responsable, debemos cultivarlo de la mano de las empresas, porque esto nos permitirá disponer de un consumo más sostenible. Y por último, no entiendo que la persona consumidora sea un pasivo. Entiendo que la persona consumidora es un activo. Por lo tanto, en uno de los ejes me han escuchado hablar de la participación ciudadana en materia de consumo. No solo queremos escucharles a través de sus quejas y de sus reclamaciones, queremos hacerlo también en las actividades de formación, de información y otras que son estudios cuantitativos y cualitativos de las necesidades y de los retos que tienen en el futuro la población. Esto es lo que pretende este segundo plan marco de consumo en Extremadura. A ello invertiremos todas las cuantías que están presupuestadas para consumo en los próximos años. Y a eso destinaremos los esfuerzos del Instituto de Consumo de Extremadura para que el consumo cada vez responda más a las necesidades de la población, se adapte más a las preferencias del consumidor y permita un desarrollo económico sostenible, ecológico, digital y justo. ¿Preguntas? Como seguro que hay otros temas, me lo imagino, pues si pueden me hacen las preguntas primero sobre este tema y luego ya pasamos al resto.
Hola, buenos días, consejero. Una cifra, a lo mejor la ha dicho y se me ha pasado. El primer plan marco de consumo, ¿cuántas sanciones se habrían efectuado, registrado? Y no sé si destaca algún tipo de sector o actividad en concreto en Extremadura. Muchas gracias. Sí, bueno, tenemos el dato de 2017 a 2020, me parece, que son las 1.400 y algo que le acabo de decir. Creo que le he dicho la cifra, pero se la busco y se la digo. 1.424 infracciones. Esto no todas han tenido que acabar en sanciones. Estos son expedientes que se instruyen y que es un proceso de infracción que se le da luego, evidentemente, su plazo de audiencia a la empresa concernida y al consumidor. ¿Cuáles son las materias más reclamadas? Pues las materias más reclamadas, como siempre, son la telefonía, los bancos y lo que entendemos como mínimos vitales, todo lo que tiene que ver con la energía y todo lo que tiene que ver con la electricidad. Sí. Ay, perdona. Vicepresidente, saber la información de la que ya se habían hecho eco algunos medios de comunicación respecto a que las pruebas de rastreo se van a limitar a los contactos directos de convivientes. Bueno, no es exactamente así. El rastreo se va a hacer de todos los contactos estrechos. Lo único es que en este momento tenemos que centrar la realización de pruebas, de segunda prueba o de prueba, para confirmar la positividad o no, las tenemos que concentrar en los más vulnerables y en los convivientes. Entendemos que esta variante está cambiando las cosas completamente, cambiará los protocolos, cambiará también en salud pública nacional. Y frente a otras comunidades autónomas que han tomado una decisión distinta en esta materia, que es confirmar la positividad a través de test que son test de autodiagnóstico, que entendemos que no se pueden en este momento avalar al ser de autodiagnóstico, siempre habría que confirmarlo. Nosotros hemos preferido centrar nuestros rastreos, si bien se va a hacer un rastreo de todos, y se les va a recomendar a todos los contactos que extremen las precauciones, pero aquellas personas que sean contactos que estén convenientemente vacunados, no habría que hacerle una prueba, porque la prueba esas personas suelen pedirla a las pocas horas de haberse enterado que es contacto estrecho de otra persona y suele dar negativa en la primera, con lo cual estamos perdiendo una posibilidad de aislamiento y de romper la cadena de transmisión, pero sin duda ninguna sí tenemos que centrarnos mucho en los convivientes, porque han tenido más relación. Cuando decimos convivientes, que han tenido más relación. Si estos no son convivientes, lo haríamos de otra manera, ¿no? Hay una flexibilidad a la hora de la interpretación por el epidemiólogo que lo haga y por el rastreador que lo haga, pero nos vamos a centrar en los convivientes y en las personas vulnerables para la realización de la prueba. El rastreo a todos, de momento. Sí, prueba PCR, sí, porque test de antígeno entiendo que cualquiera puede ir a un punto de cribado en este momento o pedir la cita para hacérsela, lógicamente. Sí, consejero, aunque ya lo dijo la semana pasada que la Junta había enviado a la FEMPES una recomendación para que los alcaldes clausuraran o no celebraran algunos actos navideños, sí me gustaría saber si ante la alta incidencia que han dado 3 municipios en la provincia de Badajoz, Badajoz, Montijo y Olivenza, que han superado 2.000 casos, desde la Junta prevén algún tipo de recomendación o restricción, no estamos hablando de ella, pero no sé, esa es la primera pregunta.
La segunda, CESIF, está pidiendo cribados en las cárceles extremeñas porque ha habido, según me dicen, 2 nuevos positivos en la de Cáceres. Y la tercera, sí, junto con Educación, el SES está elaborando algún protocolo de cara al inicio del curso. La primera pregunta. Perdón, sí. No, de momento estamos en recomendaciones, no estamos en restricciones. Las cifras de ingresos hoy subirán, puede ser que lleguemos o incluso pasemos por poco las 80 personas ingresadas. Creo que hay una persona más en UCI. Estos datos son todavía muy provisionales, porque necesitamos tener el Consejo de Dirección a las 2 de la tarde, como saben ustedes, para afianzar los datos y luego posteriormente hacerlos públicos, con lo cual le pido que entienda los datos como unos datos muy provisionales que pueden variar. En cualquier caso, no se ha visto. Lo que está claro es que la tendencia nos lleva a pensar que hoy seguiremos en nivel 2. Hoy seguiremos en nivel de alerta 2. Es verdad que la incidencia está desbocada, pero también es verdad que los ingresos hospitalarios generales en las plantas de hospitalización no superan el nivel 1 o nivel bajo, y los ingresos en UCI no superan el nivel de circulación controlada. Y eso nos permite situarnos en el nivel 2 de riesgo. Nivel 2 de riesgo, lo que te indica el semáforo es que tienes que ir a recomendaciones y no a restricciones. Por lo tanto, no vamos a hacer una interpretación de la gravedad por municipios, porque adoptar restricciones en un municipio sin adoptar restricciones en otra y sin tener confinada a la población, lo que estaríamos haciendo es un efecto ventilador de esas actividades a otras localidades. Por lo tanto, descarto que en este momento tengamos que ir a restricciones. No las veo antes de final de año, no las veo por la evolución que están teniendo. No veo que antes de final de año tengamos que tomar ninguna medida restrictiva. Y lo que seguiríamos es con la recomendación. En materia de educación, que me preguntaba usted, yo creo que mañana tenemos Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La propuesta que haré es que necesitamos volver a tener una reunión conjunta con la Conferencia Sectorial de Educación, para evaluar qué vamos a hacer en todo el país. Recuerden la primera ola. La primera ola, creo que fue el día 13 de marzo del año 2020, Extremadura decidió inicialmente no suspender la presencialidad en las aulas y posteriormente tuvimos que suspender la presencialidad en las aulas porque otras comunidades autónomas en su evaluación de riesgo habían visto que había que suspenderla. A mí me parece que esto debe ser una decisión de la cogobernanza del sistema, donde tienen que estar implicadas no solo las consejerías de Sanidad, sino deben estar implicadas las consejerías de Educación. Todo tiene sus pros y sus contras. Y por otra parte, para la variante Ómicron es una eternidad desde el día que estamos hablando, que es el 28 de diciembre, al 10 de enero. Una eternidad. Esta variante nos ha enseñado o nos está mostrando cómo su contagiosidad es muy elevada, pero en otros países que han tenido el pico antes que lo ha tenido este país, también demuestra o está demostrando que afortunadamente la bajada es muy importante. Es verdad que ahora mismo no tenemos signos de pico, de que se esté dando el pico. La incidencia sigue subiendo en toda España, también en Extremadura, pero otras comunidades autónomas que empezaron antes que nosotros a dar el pico están empezando a ver determinados signos de estabilización, incluso de bajada
en los contagios que no en las hospitalizaciones todavía. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ser una decisión consensuada y la propuesta de Extremadura se elevará mañana al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por si lo tiene bien el Ministerio de Sanidad, junto con el Ministerio competente en materia de educación. Y como me lío tanto en las respuestas, pues la tercera no me acuerdo. Perdón, sí. Bueno, nosotros, dentro de los cribados que preguntaba su compañero antes sobre los convivientes, vamos a intentar, en la medida de lo posible, tener mucha agilidad en los cribados de los trabajadores que consideramos esenciales. ¿Por qué? Porque entendemos que hay sectores que no pueden estar sin efectivos. Y si el protocolo lo que dice es que, siendo contacto estrecho, si das en una prueba negativo y estás bien vacunado, puedes trabajar con todas las medidas de precaución, pues evidentemente, y así se lo he manifestado en una conversación telefónica que he tenido con la delegada del Gobierno, que consideraremos personal esencial, lógicamente a los sanitarios, también evidentemente a los cuerpos y fuerzas de seguridad, en general, no solo los del Estado, también las policías locales, y consideraremos también esenciales al personal de prisiones que tiene algunos positivos, pero que no todos tienen por qué ser positivos. Se va a ser sensible en el rastreo y en el cribado, de tal suerte que se puedan contar con los máximos efectivos que sea seguro que trabajen, sabiendo que hay otros que tendrán que sustituirse, si es que se pueden sustituir, o tendrán que adaptarse la organización a lo que haya que hacer. Pero vamos, esta decisión la habíamos tomado con anterioridad a la solicitud de reclamación. Respecto a esa reunión de mañana, usted hablaba en educación de esa cogobernanza con el resto de comunidades. Sí. En cuanto a medidas, hay algunas que, a pesar de no tener las cifras que tiene, por ejemplo, Cataluña de hospitalizaciones, también han tomado una serie de medidas por su parte sin esperar a esta reunión. Me gustaría saber, en ese sentido, si se les va a pedir esa cogobernanza más allá de educación, porque se está viendo, no sé, Galicia, más las comunidades del norte o Murcia, que están tomando unas medidas que en otras regiones no se están tomando. Sí. Si usted ve la tabla que todos los días hace pública el Ministerio y ve las cifras de ingresos hospitalarios y las cifras de ingresos en UCI y la tasa de ocupación hospitalario y la tasa de ocupación en UCI, Extremadura lo tiene muy difícil para solicitar al Tribunal Superior de Justicia medidas restrictivas. Pero ¿éticamente cree usted que a una comunidad autónoma que tenga un 25% de ocupación en UCI o más, en aras a la cogobernanza, se le puede negar que solicite las medidas restrictivas que entienda oportunas? La opinión es que yo creo que hay que tomar decisiones conjuntas, que para eso tenemos el semáforo, que el semáforo es la cogobernanza y, desafortunadamente, no todas las comunidades autónomas estamos tan bien en ocupación hospitalaria. Y yo entiendo a todos y cada uno de mis compañeros consejeros y de mis compañeras consejeras en la adopción de las medidas que tengan que tomar en cada uno de los momentos. Lo único que pido por la cogobernanza es que nos guiemos del sistema del semáforo, que nos guiemos del nivel de riesgo, y así la población lo entenderá, porque es la forma de manejarnos. Por eso, la Comisión de Salud Pública aprobó el semáforo con unos indicadores de riesgo, con unos niveles de alerta que nos permiten solicitar a los tribunales de justicia las medidas restrictivas que tengamos que adoptar. Y eso es lo que le puedo decir, que en ese sentido entiendo
a los consejeros y consejeras que los tengan que tomar. Consejero, en cuanto, bueno, si se celebra esa reunión conjunta sectorial, sanidad, con educación, con gobernanza, etcétera, etcétera, ¿Extremadura maneja algunos escenarios o propuestas que aportar? Me explico. ¿Retrasar el inicio el 10 de enero? ¿Que vayan solamente los niños vacunados? ¿Los de 5 o 9 años no? ¿Algún tipo de escenario maneja Extremadura? No. No, porque tenemos que ver cómo evoluciona la variante Ómicron. ¿Sabe qué nos ha enseñado la pandemia a toda la sociedad? A toda, en su conjunto. Intentar aprender o intentar enseñarnos a manejar la incertidumbre. Ese es el gran cambio social que está provocando la pandemia. Frente a algo que creíamos seguro, frente a algo que creíamos muy estable, frente a algo que vivíamos como una balsa, la pandemia lo que nos ha dicho es: ahora ustedes tendrán que tomar las decisiones basado en una incertidumbre. Y tomar las decisiones en esa incertidumbre significa tomar decisiones en base a unos indicadores con los que nos hemos dotado y esperando a una evolución. Yo no me atrevería a decir nada hasta la primera semana de enero con respecto al reinicio del curso escolar. También quería comentarle, no sé si tiene noticias o es algo poco habitual, ¿no?, de cuando se realizan los PCR o test de antígenos, pues problemas con hemorragia nasal, epíxtasis creo que le llaman ustedes, y que luego necesitan algún tipo de intervención quirúrgica. No sé si se han dado muchos casos en Extremadura, en el sistema sanitario extremeño, no lo sé. Le pregunto por ello. En los de diagnóstico oficial no. Me suena algún caso en los de autodiagnóstico. Por eso creo que con los test de autodiagnóstico, pues como con todos los medicamentos y con todos los productos sanitarios, hay que extremar las medidas de precaución para no tener consecuencias. Pero en el caso de los test oficiales no hemos tenido ninguna incidencia a ese respecto. Si la ha habido, pues, a ver, hay personas que tienen la mucosa nasal muy friable, muy frágil, por decirlo, que se me entienda. Simplemente pues teniendo una rinitis alérgica, si la mucosa está más seca y la técnica se realiza intentando tomar la muestra con mucho afán, pues es posible que se produzca algún sangrado, pero, en fin, yo creo que lo que hay que transmitirle a la población es que las pruebas, tanto de autodiagnóstico como de diagnóstico oficial, son seguras, que son casos excepcionales y que extremen las precauciones. No le daría mayor importancia. Vicepresidente, me quedo con la pregunta-reflexión que ha hecho y que de alguna forma era una pregunta de José María Vergeles, vicepresidente y consejero, José María Vergeles, médico. Vicepresidente, ¿cuál es el 25% de hospitalizados en UCI en Extremadura? Y si a partir de ese momento, deontológicamente, deberíamos ir a restricciones. Por encima, creo que son de 13 personas ingresadas en UCI en Extremadura, se alcanza el nivel de alerta 3. En ese momento, no solo deontológicamente, desde el punto de vista de la salud pública deberíamos adoptar medidas restrictivas. Así lo establece también el semáforo. Por eso, cuando me preguntaba su compañero, decía que la cogobernanza significa sacar unas normas en las que podamos tomar decisiones, respetando la singularidad de cada una de las comunidades autónomas. Entre otras cosas porque habría una parte que no se podría entender si se toman medidas restrictivas con un nivel de gravedad bajo. Miren,
Ahora le estamos dando mucha importancia al índice de contagios, salvando las distancias, que creo que todavía nos queda un largo recorrido en el que nos tendremos que seguir preocupando por los datos de incidencia. Hay otras enfermedades respiratorias, léase la gripe u otras infecciones respiratorias por otros virus, en las que el sistema de vigilancia no es contar todos los casos que aparecen en la comunidad autónoma. Es un muestreo de cómo está la incidencia a través de lo que denominamos un sistema centinela. Hay determinados médicos, determinados enfermeros en nuestra comunidad autónoma que de forma aleatoria toman una muestra y sabemos la incidencia de la gripe, sabemos la incidencia del virus sincitial respiratorio, sabemos la incidencia de otros virus en nuestra comunidad. Ojalá, con el coronavirus y con la variante Ómicron, que es lo que parece que empiezan a decir los expertos, podamos llegar a esta situación. Y le demos importancia a los datos de gravedad, restando la importancia a los datos de contagio. Pero esto lleva un proceso de adaptación y lleva un proceso de prudencia para conocer mejor a la variante Ómicron. Esperanzas en la variante Ómicron, que parece que produce menos ingresos en los estudios preprint, que le llamamos antes de publicarse en revistas, por eso se llaman preprint. Lo que nos dicen es que los contagios son menos que en otras variantes, entre un 40 y un 80%. Es verdad que hay una horquilla muy importante en los estudios científicos, pero es verdad también que se han hecho en 2 países que tienen muchas diferencias en cuanto a vacunación. Evidentemente, la reducción es menor en los países bien vacunados, la reducción es mayor en los países que tienen poco índice de vacunación. Por eso, las diferencias en la reducción de los ingresos. Y luego, la otra cuestión que nos está diciendo es que el pico de incidencia baja muy rápido, igual de rápido que sube. Y esto es muy importante, porque lo que producen los ingresos es el mantenimiento en el tiempo de niveles altos de incidencia en la población. Es decir, si yo mantengo una incidencia de 1000 y pico de casos durante mucho tiempo, el porcentaje, lógicamente, va a hacer que mis números absolutos de hospitalizados sea mayor que si bajo de forma rápida esa incidencia, ¿no? Bueno, si en alguna medida se puede decir que ojalá la variante Ómicron nos permita gripalizar, si se me permite la expresión que no existe, gripalizar el coronavirus o la COVID-19, pues habremos alcanzado, junto con las vacunas, que no le quiero quitar ninguna importancia, junto con las vacunas, una cuestión muy importante para toda nuestra sociedad y que podamos volver a la normalidad de siempre, ¿no? No estos conceptos nuevos de circulación controlada, de nueva normalidad y palabras de estas características. Si no hay ninguna pregunta más. ¿Los compañeros que están conectados quieren alguna pregunta? No. Muchísimas gracias a todos y a todas.